Yo le hago esa pregunta, señor Torrealba, porque muchas personas son escépticas frente a esa voluntad de diálogo que eventualmente pudiese llegar a tener el gobierno. ¿Ustedes como líderes de oposición confían en que realmente al gobierno le interesa dialogar con la oposición? ¿O por el contrario cree usted que es una herramienta para desactivar esas protestas que cada día son más constantes en Venezuela? Mire, nosotros tenemos absoluta claridad de cuál es la naturaleza autoritaria, totalitaria del adversario que enfrentamos. Nosotros tenemos absoluta claridad en que estos individuos no asumen el diálogo como un espacio democrático para la construcción de consensos, sino como una maniobra o táctica dilatoria en el mejor de los casos. Sin embargo, para nosotros como demócratas, el diálogo está en nuestro ADN y nosotros tenemos que construir la situación social y la situación política que haga posible obligar al gobierno a rendirse ante la evidencia de que ya es minoría y de que no puede seguir gobernando los destinos de los venezolanos, y para eso la resistencia ciudadana es un instrumento, la movilización ciudadana es un instrumento, el voto, que es el arma del hombre libre, es un instrumento, y el diálogo también lo es. Ahora, ¿un diálogo de qué naturaleza? ¿Con qué características? Ahí yo me apego a lo que es la definición de la Conferencia Episcopal Venezolana, de los obispos venezolanos. Un diálogo tiene que tener agenda clara, tiene que tener mediadores o árbitros confiables para ambas partes, y tiene que tener también compromiso con los resultados. El diálogo no puede ser una estratagema para que Maduro gane tiempo, porque tiempo que gana Maduro es tiempo que pierde el país, y ese tiempo que pierde el país ya no se mide en minutos, en segundos o en meses, se mide en vidas. Hace aproximadamente 17 días murió en Venezuela un niño llamado Oliver Sánchez, un niñito de 8 años que manifestaba en las calles pidiendo medicinas. Desde el momento en que murió Oliver Sánchez hasta hoy han muerto 4 niños más. Eso tiene que acabarse. Por eso decimos, tiempo que gana Maduro es tiempo que pierden los venezolanos, sobre todo los venezolanos más humildes. Eso tiene que resolverse, eso tiene que acabarse. Y por eso la solución verdadera, el diálogo que hace falta, es aquel que viabilice, optimice, impulse, acelere la realización del referendo revocatorio. Pues, doctor Torrealba, doctora Virginia Contreras, yo creo que ustedes vean unas declaraciones que ha entregado el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Él propuso una alternativa bastante particular para el chavismo en caso de que Nicolás Maduro eventualmente pierda ese referendo revocatorio que impulsa la oposición. Veamos lo que dijo este dirigente chavista hace pocos minutos. Yo tengo una fórmula para eso. 10 de enero y el referéndum se hace, ponte en marzo. ¿Cómo se llama? Ejercicio negado. Saca a Nicolás. Bueno, el que sea vicepresidente asume la presidencia, ¿verdad? Nombra a Nicolás de vicepresidente. Y a la semana renuncia. Todo dentro de la Constitución. A la semana renuncia y el 233, Amalia. El 233 dice que recibe el vicepresidente. Cuando falten menos de 2 años, ¿qué van a hacer? ¿Otro referéndum? Bueno, ustedes escuchaban esas polémicas declaraciones que entregaba Diosdado Cabello, el diputado chavista. Voy directamente con Virginia Contreras, analista internacional, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. ¿Usted qué opinión le merecen estas precisiones, estas advertencias que ya está haciendo este diputado chavista? Él asegura que prácticamente así la oposición gane un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en las urnas, Nicolás Maduro va a continuar en el poder. ¿Usted qué opina, señora Virginia Contreras? Mire, la situación de Venezuela es sumamente grave para pensar en hechos hipotéticos. Realmente el hablar de esta manera de parte de este pseudo líder del oficialismo sencillamente es desconocer o pretender desconocer lo que él muy bien conoce, que es una realidad que todos los días está patente en Venezuela. En el día de ayer, por ejemplo, en el barrio
el segundo barrio más peligroso de América Latina, un barrio muy populoso como es Petare, que siempre ha sido afecto al oficialismo, se produjeron hechos de violencia impresionantes. Tan impresionantes que la misma población se atrevió a enfrentarse a contingentes de la policía y de la Guardia Nacional. Esto quiere decir, amigos, que esto no se modifica porque el señor Maduro se vaya y regrese dentro de 3 meses. Y ese es el planteamiento que ha hecho la oposición en Venezuela. El planteamiento es no el cambio físico de una persona, sino el cambio de un régimen. De allí la importancia y el interés de tratar de realizar el referéndum revocatorio este año. Así es que nosotros lo que tenemos que basarnos es en lo que estamos viendo. Señores, amigos de la comunidad internacional, si no se llega a una solución en este momento, si la comunidad internacional no apoya como veedor para que sencillamente se discuta el tema de Venezuela, si no se enserian las instituciones en Venezuela, muy probablemente dentro de muy pocas semanas o meses en Venezuela pudiera haber hasta una guerra civil. Esto es una realidad y esto no se tapa con un mero chiste o una conversación advirtiendo en relación a que el presidente Maduro pudiera ser revocado y posteriormente regrese. Esa no es la realidad de Venezuela. La realidad de Venezuela es sumamente grave y eso lo conocen hasta los mismos afectos al gobierno, porque el hambre no es monopolio de un sector. El hambre en este momento se ha democratizado. Son oficialistas y son opositores los que en este momento están pasando hambre. Permítame, vuelvo con Jesús Chubo Torrealba para finalizar este primer bloque de este programa. ¿Qué opina usted de esas polémicas declaraciones de este líder chavista, de Diosdado Cabello? Prácticamente les está anticipando a ustedes que así ganen el referendo revocatorio, así a la gente quiere en su mayoría que Nicolás Maduro no esté en el poder, ellos constitucionalmente pueden regresarlo nuevamente al Palacio de Miraflores. ¿Qué opina usted? Yo opino que esa propuesta, ese planteamiento retrata de cuerpo entero a quien lo hace, ¿no? Esa es una ocurrencia que expresa un fraude constitucional, no cómo se cumple la Constitución, sino cómo se burlan de la Constitución. De hecho, una propuesta de esa naturaleza no estaría basada en la Constitución, sino en la prostitución de nuestra estructura republicana. Pero coincido con lo que decía en parte la embajadora Contreras. Nosotros podemos ver en el día a día de la realidad venezolana que este no es un asunto de juegos florales o de ocurrencias más o menos afortunadas o desafortunadas desde el punto de vista retórico o de argucias burocráticas. No, mire, en Venezuela hay una convulsión social. En Venezuela los disturbios por hambre ya han cobrado víctimas, ya han cobrado vidas humanas. Eso está ocurriendo, por cierto, en todas las regiones del país y en todos los estratos sociales. Entonces, aquí la pregunta no es, ¿habrá o no habrá revocatorio este año? No, aquí la certeza es que aquí va a haber cambio. Porque este gobierno no es que alguien lo va a tumbar, este gobierno se está cayendo, este gobierno se está desmoronando. Aquí va a haber cambio y la lucha de la oposición democrática en Venezuela es para que ese cambio sea en paz, sea en libertad, sea en democracia. Lo que está ocurriendo en Venezuela no lo puede parar el gobierno, pero digo algo más, lo que está ocurriendo en Venezuela no lo puede parar tampoco la oposición. Lo único que se puede hacer hoy a estas alturas en Venezuela, en lugar de parar el río crecido del malestar social, es tratar de darle cauce y tratar de que ese cauce sea, repito, pacífico y democrático. Eso aún es posible, pero es necesario que en esa dirección nos esforcemos todos los que dentro de Venezuela estamos ejerciendo esta resistencia democrática y quienes desde el exterior, además de hermosas palabras, pueden contribuir a hacer legítima presión internacional. Jesús Chubo Torrealba, dirigente de oposición, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, organización que aglutina a todos los partidos de oposición en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias a usted, Jefferson. También le agradezco a Virginia Contreras, analista internacional, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Nosotros vamos a hacer una pausa. También estamos con Erika Guevara Rosas. En el segundo bloque de este programa estaremos hablando con ella de ese informe de Amnistía Internacional que en las últimas horas nuevamente ha evidenciado una grave situación, una lamentable situación de derechos humanos que enfrenta Venezuela. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos planteado hoy, que es la siguiente: ¿la solución de la crisis que enfrenta Venezuela debe involucrar a la comunidad internacional o por el contrario es un asunto que deben solucionar internamente los venezolanos? Voy a leer algunas de las opiniones que llegan de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Andrés dice lo siguiente: deben intervenir los estados cuyos connacionales vivan allí. Una dictadura disfrazada de democracia solo hunde más a su pueblo. Maré opina lo siguiente: los venezolanos tenemos el deber de devolverle a nuestros hijos el país que antes teníamos. Y Nelson Hidalgo dice lo siguiente: absolutamente, comunidad internacional debe ser radical y contundente porque la víctima es un pueblo indefenso y pacífico. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Ya está con nosotros en este momento el expresidente Andrés Pastrana. Estaremos dialogando con él en la segunda parte de este programa de lo que le espera a esta reunión que sostendrá la Organización de Estados Americanos el próximo 23 de junio para definir si finalmente la comunidad internacional va a romper ese silencio que algunos califican de cómplice frente a la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.